2 días de conferencias hemos estado hablando sobre oportunidades y sobre retos que existen en el ecosistema, pero definitivamente uno de los principales retos que tenemos como sociedad, como humanidad, pues probablemente es el reto ambiental, en donde cada vez nos queda menos tiempo para tomar acciones que, de no ser radicales hasta cierto punto, estaríamos hablando que estamos en la última década para poder cumplir ciertos compromisos, para poder descarbonizar nuestras operaciones, y de eso vamos a estar hablando del día de hoy. No nada más de cómo podemos hacer negocios en este planeta, sino que si no hay planeta tampoco hay negocios. Por eso me da mucho gusto poder tener distintos actores del ecosistema, tanto empresas de consumo energético, empresas de soluciones, con los que vamos a tener esta plática muy interesante relacionada a los retos que tenemos en materia energética y también qué soluciones hay allá afuera para poder descarbonizarse. Dicho esto, yo precisamente quisiera pasar contigo, Luis, y que nos cuentes de qué se tratan estos retos ambientales, cómo vamos en materia de descarbonización y transición energética. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ojalá el aire no nos lleve volando una de estas, pero bueno, hay cafecito para los que tienen frío y bienvenidos y gracias. Bueno, el cambio climático es un tema, dice la agencia, el Fondo Mundial de Medio Ambiente, que México es top 10 en vulnerabilidad ambiental. Pues por los litorales y por el tipo de país que somos, pues el tema ambiental nos debería preocupar. Ahora, si yo soy CEO o soy empresario o trabajo como director de una empresa, ¿de qué me interesa el cambio climático? Y tengo 5 puntos que quería yo compartirte también, Franco. Uno muy importante es el económico. Se estima que son 360 mil millones de dólares al año en el 2025, es lo que nos va a costar los desastres naturales, el cambio climático. Es un cambio climático que existe, ¿no? Y que lo estamos viendo, ¿no? Ahorita con el huracán en Acapulco. El tema de la demanda de los clientes, el 66% de los clientes están dispuestos a pagar un poquito más por algo eco-friendly o compostable, o que venga, no sé si han visto las envolturas de Bimbo, ¿no? Que viene, este pan está hecho con energía limpia, ¿no? Tenemos también, dentro de estas razones, pues la parte regulatoria, que pues tanto las empresas como los países, los municipios están cada vez, nosotros trabajamos mucho con suppliers de Audi, por ejemplo, o empresas automotrices grandes, y esas empresas están exigiendo, ¿no? Coca-Cola, a una embotelladora muy importante, una envasadora en Mérida, le exigía que tuviera un porcentaje de limpias, ¿no? Energías limpias. Entonces la parte regulatoria, tanto privada como pública, es un gran reto para las empresas, para todas. Ni se diga data centers, ¿no? Los que andan aquí en minerías o en usos de datos. ¿Qué otra cosa? El supply chain, ¿no? O sea, si tenemos un supply chain que está a expensas del clima y que haya una inundación o un problema de estos, aunque estemos en nearshoring, pues también tenemos un riesgo como suppliers, ¿no? Y hay que cuidarlo. Finalmente, las oportunidades de innovación. Si estamos innovando, estamos dentro de la innovación, en reciclaje, en uso de residuos, conocemos textileras. Tienes una batería, ya vi, pero no es renovable, le falta el panel solar. Tenemos textileras grandes, que su waste de agua, o sea, su desecho de agua es cero. Todas la reutilizan y lo que llega a sobrar lo terminan filtrando y se lo pueden tomar, ¿no? O sea, realmente es espectacular lo que hay en la innovación alrededor del cambio climático. Pues como empresarios, como emprendedores, como CEOs, como directivos, pues tenemos que entrarle al tema porque es nuestro y el mundo pues es nuestro. Y qué importante entender que el mundo es ese importante stakeholder que hemos olvidado, pero que cada vez vemos más tecnologías, más soluciones. Ariel, ¿qué nos cuentas del lado de Siemens? ¿Qué ven ustedes? Bueno, Franco, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Mira, nosotros vemos lo siguiente. La energía la requerimos, es decir, es algo indispensable para seguir avanzando como sociedad. Eso creo que todos lo sabemos. Aquí la importancia es de dónde va a venir la energía en el futuro. ¿Y por qué es importante? Ya mencionaba Luis.
Los data centers están creciendo muy rápido y se calcula que para el 2030 van a ser los responsables del 7% del consumo energético a nivel mundial. Una industria que hasta hace 10, 15 años no existía en las magnitudes que existe hoy. Otro dato importante por el cual tenemos que también ver de dónde proviene la energía es que según la ONU para el 2050 vamos a ser casi 10,000 millones de habitantes, 10,000 millones. Y si a esto le sumamos que casi el 70% de estos 10,000 habitantes van a vivir en las grandes ciudades, pues van a requerir servicios como electricidad, agua, etc. Entonces necesitamos eficientar la energía. No solamente hay que hablar de energías limpias. Se dice que no hay mejor energía o no hay energía más limpia que la que no se utiliza. Y mi punto es este: necesitamos la energía, pero necesitamos eficientar su uso también. Necesitamos en un edificio de este tipo hacer estrategias de control con diferentes plataformas para poder administrar la energía, para utilizar la luz cuando sea necesario, para optimizar el consumo energético que proviene del uso de sistemas de aire acondicionado, etc. Entonces, creo que esto es muy importante y de acuerdo con Luis, cada vez es más recurrente la esperanza que yo tengo es que en todas las industrias, en todos los paneles a los que me invitan, se está hablando de este tema. Sin importar la industria, es de ver cómo eficientamos el consumo energético y cómo implementamos tecnologías de energías limpias. Pero también las nuevas generaciones, como dice Luis, están buscando esos productos que te digan cuál es la huella de carbono que dejó la fabricación de este producto. Es decir, si voy a comprar este micrófono, yo quiero saber, y cada vez es más importante, la huella de carbono. Nosotros en Siemens no solamente contamos con la plataforma que te permite hacer esa trazabilidad, te permite hacer unas estrategias para mejorar tu consumo energético, sino que también lo implementamos, ¿no? Nosotros estamos aportando no solamente en el Scope 1, ya estamos en el Scope 2, que es con nuestros proveedores. Tenemos parques fotovoltaicos en nuestras fábricas de Querétaro y Monterrey, y algo muy ambicioso es que no quiero decir todavía tiempos, porque no soy responsable del proyecto, pero muy pronto los productos salen de nuestra fábrica de Monterrey, te van a decir cuál es la huella de carbono que dejó un breaker. Entonces hacia allá tenemos que dirigirnos todos, ¿verdad? Muchas gracias. Y luego me gustaría pasar con dos empresas con cadenas de suministro muy importantes, con consumos energéticos importantes, y que por supuesto yo quisiera, Paulina, que nos contaras cómo estos temas ambientales influyen en su toma de decisiones. ¿Qué están haciendo del lado del acero? Con muchísimo gusto. Bueno, varias cosas. Hay distintas maneras de producir acero. Nosotros estamos muy orgullosos de decir que tenemos por mucho la más ambiental, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque nos dedicamos a fundir chatarra en hornos de arco eléctrico. Lo que eso significa es que somos de los recicladores más grandes del país. Alrededor de 4 millones de toneladas cada año de chatarra reciclamos y volvemos a acero. Y claro, lo que usamos para hacer eso es evidentemente energía. Es casi el 1% de la energía nacional. Digo, un poco menos, ¿no? Pero evidentemente pues eso cambia en la medida en la que podemos ir transitando a energías cada vez más limpias. Entonces también estamos muy contentos de decir que estamos recibiendo energía de Pima, por ejemplo, que es una central en Caborca, Sonora, y de Ventica. Y entonces consumimos energía eólica y solar en la medida de lo posible, lo más posible, ¿no? Pero no es menor, o sea, decir que el 1% de energía del país es consumida por nosotros, y pensar que tenemos que transitar, no solo como industria, porque es un tema que sabemos, como bien han mencionado, ¿no? Acá pues es un tema que nos involucra como sector privado, como sector social, como ciudadanía, como consumidores, como país, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo para empezar a pensar en una producción y en un consumo que tenga que ver con energía más renovable, ¿no? Y estamos en esa tesitura, y si me preguntan y si me ocupan, les cuento también con mucho gusto que quisiéramos comprar más o menos 1.5 teras, ¿no? de energía limpia. Necesitamos, para que pase eso, que exista, o sea, ¿no? La disponibilidad, y ese problema que se enfrenta de acero como gran empresa, muy comprometida con la sustentabilidad, con metas, con todo, ¿no? Con toda la chamba, pues es un problema que nos enfrentamos todos. ¿Cómo le hacemos para que haya más energía limpia disponible para poder transitar a cada vez energías más eficientes y más limpias?
No, muchas gracias por compartirnos cómo viven este reto y sobre todo ver ese involucramiento. Porque de tu lado, cuéntanos, ya platicamos sobre estos retos, transición, necesidades energéticas, acceder a energía limpia. ¿Cómo viven esta parte ustedes? Gracias. Bueno, pues gracias por invitarnos, Franco, y déjame platicarte primero un poco qué hacemos, ¿no? Como quiénes somos, ¿no? Somos una compañía del grupo Brambles, operamos en cerca de 60 países alrededor del mundo y somos la columna vertebral invisible de la cadena de suministro. Y ahora voy a explicar el por qué. Nosotros nos dedicamos, de hecho, a rentar plataformas, contenedores, plataformas que realmente se conocen como pallets o tarimas. Habrán visto por ahí algunos pallets. Y la particularidad que tiene esta compañía es que, como comentaba, los rentan, no se venden, ¿no? Entonces, nació de forma natural, siendo sustentable. Es decir, nosotros al rentar y al reacondicionar nuestros pallets, pues prácticamente no generamos desechos, nuestros desechos son prácticamente nulos hacia el medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que trae esto para las cadenas de suministro? Es que definitivamente se convierte en una parte integral de la economía circular, ¿no? De hecho, nuestro ADN, justo nacimos siendo sustentables. El pallet fue diseñado desde el principio así, es decir, es un pallet muy robusto, el cual le permite dar vueltas y vueltas y vueltas en la cadena de suministro, ¿no? Somos una compañía que entra dentro del segmento logístico y bueno, con 70 años de experiencia operando con distintas cadenas de suministro. Ahora, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Definitivamente, con todo el cambio climático que se está dando y los retos que tenemos en términos de sustentabilidad, pues nos estamos enfocando en 3 proyectos principales, que es le llamamos Business Positive, Planet Positive y People Positive, ¿no? Entonces va muy orientado a concentrarnos en cómo regenerar bosques. Hacemos uso de madera, así es que nos enfocamos mucho en cómo reconvertir esta energía y ser generativos. Igualmente, con la parte del negocio, estamos completamente comprometidos en hacer cadenas de suministro circulares. Y bueno, no es un reto fácil. Creo que realmente los retos que estaban enfrentando los panelistas, creo que los estamos viviendo igual en CHEP. Sin embargo, creo que son retos interesantes que los estamos convirtiendo en oportunidades, ¿no? Solo para terminar y dar un poco más de contexto sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. La suma de cadenas de suministro pues hace una cadena de suministro gigantesca, ¿no? Y al participar con los principales fabricantes en México, bueno, pues esto ayuda definitivamente a reducir nuestra huella de carbono, ¿no? No solo en cuanto al consumo directamente de madera, al consumo de combustible. Nos enfocamos en ser muy eficientes en las cargas, las descargas, en poner nuestros activos lo más cercano a nuestros clientes y reducir kilómetros. Entonces, realmente es un enfoque muy orientado a la sustentabilidad de la descarbonización, que bueno, yo creo que en el siguiente segmento hablo un poco de descarbonización de la cadena de suministro, pero en términos generales yo creo que esos son los retos que estamos enfrentando, ¿no? Demandante el tema del cambio climático y cómo podemos afrontar como organización estos temas. Gracias, Jorge. Pues ya entendiendo un poquito dónde estamos parados, cuáles son los retos, también quisiera que platicáramos sobre qué soluciones hay, qué tecnologías hay, y ahí justamente como una de las principales empresas fotovoltaicas, Luis, cuéntanos, no sé si identifican ustedes algunos mitos
no sé, clientes que digan eso no se puede, a este gobierno no le gusta, la energía solar es intermitente. Vemos muchas plantas industriales llegando con el efecto del nearshoring, que si bien tienen la voluntad, de repente se puede cuestionar si es suficiente poner paneles para llegar a estas metas, y luego también el tema del financiamiento. De repente pensamos que es caro, pero no sabemos que ya existen ciertas modalidades, y en ese sentido nos gustaría que nos platicaras qué es lo que ven de su lado. Bueno, agradecerte la pregunta. Estamos muy emocionados en Energosolar. Nosotros nos dedicamos a generar energía inteligente, rentable y segura. No vendemos paneles solares, no vendemos sistemas de almacenamiento industriales, sino vendemos energía como servicio, o Energy as a Service. Vendemos también Energy as a Service en las baterías, que se llama Storage as a Service, ¿no? A nivel industrial. Entonces, para darte un contexto, a veces la mitad de Alemania está alimentada por energía solar, la mitad de Alemania. Hoy en México, de hecho en septiembre vimos el dato, el 8% de la energía en México fue proveída por energía solar. Pues realmente tu casa se alimenta 100% de energía solar, no tenemos gas natural, gas LP. Tenemos fábricas que pagaban $500,000 al mes en cada una de sus fábricas, y hoy pagan 150, 500 pesos, 1,000 pesos en su recibo, en la factura. Y como bien dices, se alinearon los planetas, o sea, se le unió el hambre con el pan. Son una tarifa cara que en este sexenio pusieron en favor de hacerla más cara, y no precisamente más limpia. Pues eso nos dio un empuje adicional, ¿no? para hacer los proyectos. ¿Qué más te puedo platicar? Pues el financiamiento. Nosotros trabajamos con fondos franceses, fondos alemanes, que son fondos pues, destinados o con etiqueta verde, lo cual los hace pues, más competitivos, más baratos y enfocados a proveer este tipo de soluciones. Entonces tenemos proyectos de 10 megawatt hora, por ejemplo, tenemos proyectos de 5 megawatt hora, tenemos proyectos de 20 megawatt hora. Quiere decir que podemos suministrar el 100% de una fábrica completa. Y estamos ahorita desarrollando un proyecto con el nearshoring para tener energía solar y baterías para aquellos casos donde la falta de energía es el problema. Entonces ese era el problema, ya no es el problema, ya está resuelto, y se puede lograr con la tecnología que hay ahorita de litio-ion y con la fotovoltaica. Gracias, Luis. Oye, Ariel, y de tu lado, ante estos desarrollos tecnológicos y esta necesidad energética ante la demanda que estamos viviendo, cuéntanos, ¿cuál es ese futuro que visualizan del lado de Siemens? Bueno, antes de pasar al tema tecnológico, Franco, quiero hacer un poco de eco a lo que comenta Luis. Nosotros en Siemens sí creemos que en esta iniciativa principalmente debe de haber una triple hélice en la que, como sociedad, la industria privada, el gobierno y las universidades deben de participar. O sea, debemos estar fomentando ese camino, esa ruta hacia las energías limpias, hacia la sostenibilidad. Desde el punto de vista ya tecnológico, nosotros creemos, la tecnología existe, como comenta Luis, y él es el experto en eso. Necesitamos también renovar mucho la infraestructura eléctrica, la infraestructura de transmisión, ¿no? Eso es necesario para que haya disponibilidad y puedan comprar la energía que requieren para sus hornos de arco eléctrico, por ejemplo, ¿no? Existe, y nosotros, te digo, además de practicarlo, tenemos las tecnologías necesarias para hacer posible esto. Tenemos inclusive subestaciones ya que no contaminan, que son con interruptores de aire, ya no son de hexafluoruro, que antes ellos contaminaban. Entonces, de esa parte nosotros estamos proveyendo tecnología para hacer energía limpia. No solamente desde su generación, de transmisión, para lo que es almacenamiento, nosotros también tenemos soluciones de almacenamiento, y no llegamos solamente a almacenar energía, sino nos enfocamos mucho a administrar esa energía con plataformas y a proteger, porque no sé si sepan, pero digamos que en una facility donde estás almacenando baterías, si una de esas baterías, Franco, y aquí está Luis, se incendia, no hay poder humano que pare eso. O sea, hasta que se consuma, entonces nosotros ponemos la tecnología para que el usuario se despreocupe de eso. Nosotros nos anticipamos antes de que haya un conato de incendio con las baterías. Tenemos esa tecnología
Después tenemos nosotros no tenemos parques fotovoltaicos, pero tenemos plataformas que van a permitir administrar energía que va a generar Luis. En un edificio como este va a decir, bueno, ¿sabes qué? En hora pico utiliza la energía que está generando o la energía almacenada. Hoy vamos a hacer estrategias con esta tecnología de iluminación para usar luz natural y luz artificial, es decir, estar midiendo los lúmenes que entran al edificio y discernir si requieres energía artificial o no, etcétera. Entonces nosotros vemos que la tecnología existe. Y por último, sí quiero también comentar el tema de financiamiento. Decía que tenemos que trabajar en conjunto, industria privada, gobierno y universidades, y nosotros como industria privada podemos nosotros financiar ese tipo de proyectos. Definitivamente hay ciertos KPIs que hay que cumplir, ¿no? Tenemos que lograr que está totalmente limpio, usar cierto tipo de tecnologías, pero Siemens también está financiando este tipo de proyectos. No solamente probamos la tecnología, sino financiamos este tipo de proyectos. Muchas gracias. Paulina, y de tu lado cuéntanos, ya nos platicabas sobre esas necesidades energéticas que tienen, hacia dónde van, qué tecnologías van a estar explorando, cuáles son las metas a corto, mediano, largo plazo que van a estar en las que van a estar trabajando. Con mucho gusto. Mira, recientemente acabamos de anunciar la inversión de los próximos 3 años, $1,000 millones más o menos. Tenemos 3 acerías el día de hoy, 2 en Celaya y 1 en Ramos Arizpe. Entonces lo que va a haber es una acería hermana en Ramos Arizpe. Y el chiste de ese proyecto, evidentemente, pues es que sea un proyecto sustentable, ¿no? Desde el origen y desde toda la planeación, toda la logística. Tenemos no solo por negocio, sino también por una lógica de cómo está el mundo, porque es lo correcto, pero también nos toca no solo ser cada vez más eficientes, sino estar en la punta de lanza de la vanguardia de tecnología de todo eso, ¿no? Y eso significa un reto logístico. Les pongo ejemplos tan sencillos como que exacto en el momento en el que salga una varilla, ¿no? O que salga alguno de nuestros productos, esté toda la infraestructura, toda la logística, todo el transporte, todo adecuado para que eso no se quede almacenado mucho tiempo, o si estamos a la mitad del proceso, para que no se enfríe y se vuelva a calentar, ¿no? Cosas tan básicas que hemos ido aprendiendo pues, a lo largo de 70 años de experiencia para ser cada vez mejor y cada vez más sensatos. Pero también nos toca innovar, como decía acá, ¿no? Ariel y Luis, nos toca innovar en temas, por ejemplo, ya que tenemos un índice que nos parece que es de los mejores del país, ¿no? 0.32 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de acero que sale del producto de laminación. El índice, el promedio del mundo es 3, el promedio del país es 1. Entonces ya sabemos que estamos pues, muy por debajo, pero queremos seguir estando cada vez más por debajo. O sea, nuestra meta más importante a 2030 es reducir 56% de las emisiones. Y claro, en un mundo donde mucho se trata de industria y de emisiones, pues es lo que nos toca hacer, ¿no? Eso se trata de todo, invertir, conseguir energía limpia, ¿no? Seguir en punta de lanza, pero también cosas como en el momento donde ya no podemos reducir las emisiones más, pensar en qué más podemos hacer. Y entonces estamos lanzando una línea de productos que se llama Neutrum, que básicamente sale el acero compensado. Entonces uno no solo compra lo que necesita de acero, sino que además asegura que ese acero ya participó, ¿no? En compensar sus propias emisiones, y entonces lo que hagas de infraestructura, de obras, etcétera, etcétera, pues ya sale por lo menos neutral, ¿no? Es nueva, se está desarrollando, evidentemente apenas estamos arrancando con eso y estamos contentos de tener pues, un escritorio de créditos de carbono, por ejemplo, que es algo que no existía y que uno si pensara en primera línea dirías, pero una acelera tiene un escritorio, ¿no? No es tan obvio, o sea, pero sí creo que nos toca hacer mucho en ese sentido como para estar empujando la discusión también a nivel sectorial. Si somos responsables del 7% de las emisiones del mundo, ¿no? Como industria de hierro y acero, pues también somos responsables de entrarle de fondo y de forma pues, a todo el proceso. Muchas gracias. Qué importante justamente identificar esas responsabilidades en estos retos que tenemos como humanidad. Y bueno, regresando al tema de descarbonización, Jorge, ¿cómo le hacemos para hacer negocios rentables sin que el medio ambiente pague la factura? Bueno, es un tema muy interesante, muy extenso. Te puedo platicar un poco lo que estamos haciendo dentro de CHEP a nivel global. Nuestra meta para este año, para el 2024 será tener una reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2
al año, ¿no? 1.5 millones en reducción en toneladas de residuos. Y bueno, tenemos un programa muy agresivo en términos de descarbonización a nivel mundial y lo estamos dividiendo en 3 scopes, ¿no? en 3 etapas. La primera etapa que estamos trabajando con nuestras plantas propias y terceros es principalmente enfoque en energías renovables. Estamos equipando a todas nuestras plantas con paneles solares, estamos reconvirtiendo toda nuestra red de montacargas a montacargas eléctricos, estamos trabajando igualmente con la parte de desechos y estamos reconvirtiendo los desechos en materiales que se puedan reutilizar, es decir, los desechos de la madera se pueden reconvertir en paneles para construcción de cocinas, se pueden convertir directamente en pellets para generar energía. Entonces estamos integrando todos los desechos en esta cadena donde podamos reconvertirlos. Igualmente estamos trabajando con todo lo que es la parte de transporte y estamos viendo en distintos lugares, particularmente en Latinoamérica hemos avanzado rápidamente en Brasil, pero en México nos estamos moviendo con todo lo que es el segmento de camiones eléctricos. Ya estamos probando por ahí algunas unidades dentro de Latinoamérica. Nuestro enfoque es poder reconvertir en gran medida la flota que usamos para entregar a clientes y recolectar nuestros pallets desde todo el retail. En fin, una serie de retos que son muy importantes, pero del lado de la sustentabilidad trabajamos muy de la mano con nuestros clientes, integramos las cadenas de suministros de nuestros clientes, buscamos tener transporte colaborativo para reducir igualmente emisiones. Y finalmente, bueno, hacemos una calculadora que nos ayuda a estimar cuáles son las reducciones que está teniendo directamente nuestro cliente por usar realmente este esquema circular y los impactos que está teniendo en el transporte. Insisto, todavía un camino largo por recorrer, pero creo que vamos en la dirección correcta y la compañía le está apostando a hacer en el 2040 neto 0 emisiones de CO2. Y bueno, reto interesante. Muy importante reto, Jorge. Pues muchas gracias. Ya nos acercamos a la última parte de nuestro panel. Pues antes de preguntarle, bueno, de pedirles las conclusiones y mensajes finales, yo quisiera invitar a la gente que levante la mano quien tenga alguna pregunta. También, a ver, por favor, ahí si me ayudan, tenemos una pregunta por acá. Y ¿de qué era la pregunta? Hola, buenas tardes. Un excelente panel, los felicito a todos. Y yo tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver justo con el tema de la producción de energía. Aunque sea renovable la energía, regularmente se generan ciertos impactos al momento de su proceso de desarrollo e implementación. Estos impactos eventualmente son ambientales, pero también sociales. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias que aun cuando no sean desarrolladores y sean usuarios finales de este proceso energético, cuáles son las estrategias que ustedes hacen para mitigar, atenuar o compensar los posibles impactos negativos que la generación de energía, ya sea por medios fotovoltaicos, eólicos o hidroeléctricos, puede generar en las comunidades? ¿Por qué? Porque aun cuando un aerogenerador puede tener una huella de carbono moderadamente amplia, digamos, en su propia elaboración, los mismos paneles solares, pues al momento de que estos se implementan en un determinado lugar, pues regularmente ocasionan impactos. Y en México, desafortunadamente, tenemos el problema de que la abundancia de los recursos necesarios para generar energía regularmente se encuentran en regiones donde existe una población muy vulnerable que suele tener cierto tipo de conflictos derivados de malas negociaciones al momento de la implementación con el desarrollo de estos proyectos energéticos. Entonces creo que una pregunta importante es cómo compensan los posibles impactos sociales o ambientales que pudieran tener la implementación y consumo de este tipo de proyectos de infraestructura. Y la segunda pregunta, que me parece también importante,
de un tema, creo que el más importante de este panel, tiene que ver justo con la transición energética. Cuando hablamos de transición energética, regularmente asumimos que estos grandes consumos energéticos o las grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero se dan en las industrias, pero la realidad es que todas las personas generamos y ayudamos a la generación de gases de efecto invernadero con el consumo que hacemos en casa, con el mal cuidado que hacemos de la energía, con el uso ineficiente de los automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, algo que se ha planteado es que para también ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero se tiene que hacer una educación un poco más puntual de la población para que nosotros mismos seamos conscientes de la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos y podamos contribuir con estas metas de la Agenda 2030. Entonces, la pregunta sería, ¿ustedes en sus empresas han efectuado alguna acción encaminada a brindar algún curso o concientizar a sus colaboradores para que ellos mismos desde sus casas puedan ayudar a esta transición energética, reduciendo el consumo o eficientando el consumo de la energía que hacen en su día a día? Muy bien, muchas gracias. La primera era sobre el impacto, ¿no? El impacto ambiental y social de las renovables, ¿no? Muy bien, sobre ese punto es una pregunta muy interesante. Y pues realmente nosotros todos al respirar emitimos gases de efecto invernadero. Todas las personas ahorita que estamos vivas, por solo respirar emitimos gases que impactan al medio ambiente. Ahora, no por eso significa que ahorita nos vamos a aventar todos por la terraza o vamos a tomar decisiones como más agresivas, ¿no? Todo tiene un impacto y creo que el gran objetivo de todos nosotros es ver cómo impactamos menos cada vez, ¿no? Y medirnos contra nosotros mismos. Cuestión de la solar, nosotros creemos en la generación distribuida, o sea, no la centralizada, de hecho es una de las Ds más importantes, descentralizada de la energía. Generar y consumir en sitio pues tiene un impacto social positivo porque pones en el techo donde se está consumiendo la energía o pones en el terreno donde es un estacionamiento, en vez de, justo es un impacto social positivo porque pues reduces el calentamiento de los autos o con Audi, por ejemplo, el gran tema era que no le lloviera a los empleados, ¿no? Cuando lloviera, entonces hicimos infraestructura para que no les lloviera a los empleados, ¿no? Entonces el impacto social es un tema muy importante. Hay proyectos solares que no tienen ese impacto social correcto y es una muy buena pregunta. Cualquier impacto social se mide a través de una cosa que se llama manifestación de impacto social. Es un estudio profesional que se hace y pues, se tienen que mitigar los impactos sociales de casi cualquier parque solar en el país. Entonces, todo impacta, solo hay que ver el menor impacto posible con las tecnologías que tenemos. Un panel solar tiene un energy payback de menos de un año, es decir, la energía que se necesita para fabricarlo se recupera en 8, 9, 10 meses dependiendo de la tecnología. Entonces el energy payback es positivo si un panel va a estar en 5 años generando energía, ¿no? Entonces, cuestión de residuos, pues sí tenemos aluminio, tenemos vidrio, tenemos silicio, lo mismo que usan las computadoras, los celulares. Y nosotros utilizamos paneles que tienen una cosa que se llama PV Cycle, que es un organismo non-profit que lo que hace es asegurar que el panel solar es reciclable y tiene pues toda una cadena desde la información que se genera, la recolección del panel solar, el tratamiento después de su vida útil, todo eso está normado por este PV Cycle y utilizamos este tipo de paneles para mitigar el impacto post garantía, ¿no? o post vida, ¿no? Y también en Neurosolar innovamos con algo bien interesante que es la segunda vida de los parques solares. Muchos parques tienen una vida de 10, 15, 20 años, se termina el financiamiento y casi pues llévense los paneles o hagan lo que quieran. Nos hablaron de Estados Unidos para rehabilitar un parque solar que había cumplido sus 10 años y ya nadie los quería, ¿no? Entonces, ¿quién viene por esto? Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar, como vendemos energía y no vendemos paneles, pues nos pareció bien de generar un PPA que se llama Power Purchase Agreement de segunda vida,
y entonces recogemos paneles que nadie quiere, o hay financieras que pues, les dejaron de pagar y ya tienen paneles ahí que tienen 3 años de uso, entonces los tomamos, esos paneles pues todavía generan energía, los rehabilitamos con la tecnología y la experiencia que tenemos, y pues damos una segunda vida, que es algo también importante, tratar de alargar la vida útil de las baterías también. Y baterías, perdón, es que me tocaron un tema muy importante. Es uno de nuestros valores, la sustentabilidad, y nos impacta muchísimo lo que acabas de decir. Un punto bien importante, estamos instalando baterías de litio-ion, que no son de cadmio o manganeso, que son las de Tesla, que son un poquito más contaminantes. Y esas baterías que usamos son las primeras en México que tienen ya un esquema de reciclaje. Las primeras en México. Entonces, es un tema que me tocaste, así que la fibra sensible. Entonces, ojalá te haya respondido sobre el tema social. Tenemos en el Rosolar un Ergo Classroom, que son videos en YouTube que hablan pues, de todo el tema que hacemos, ¿no? Tenemos una composta, todos llevamos basura verde y regalamos a los clientes que sabemos que no nos van a aventar la tierra. A los que les gusta la sustentabilidad les llevamos una macetita con tierra hecha con nuestros residuos, y ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Concientizar en la sociedad. Gracias, Luis. ¿Quién más le quiere entrar al tema? Jariel, te vimos. Ok. Mira, sí, igual te estoy contestando muy rápido. En el tema de educación, sí, lo hacemos sobre la marcha. Nosotros usamos mucho el tema de residuos de nuestras fábricas para hacer ecoladrillos, y entonces, bueno, pues ayudamos a construir casas para zonas vulnerables. Pero algo que sí nos está empezando a impactar en la compañía en tema de educación, porque hay muchas actividades, pero quiero mencionar esta. Hay un proyecto en el que están haciendo una calculadora para ver cuál es el impacto, pero no de la compañía, de cada uno de nosotros. Y eso ahí es cuando ya la gente empieza, bueno, pero es que me estás diciendo que ya no tengo que comer carne, pues ¿qué crees que sí? Oye, pero ¿por qué? Y le explicas, oye, y entonces ya tengo que hacer carpooling, ¿por qué? Porque si no estoy contaminando, sí. Entonces eso nos está empujando a cada vez, pues sí, hacernos más conscientes desde el punto del tema de educación. Y te voy a contar una anécdota. Mi jefe se fue a un curso de sustainability a Suiza. Y entonces lo estaba presumiendo mucho, y alguien le dice, pues tu curso ni tan sustentable es, ¿no? Porque entonces, ¿cuánto gastaste en avión para ir para allá? Entonces, sí, estamos muy comprometidos con ese tema, y ya nosotros no solamente, te decía, en Scope 1, que es lo que nosotros generamos, sino en Scope 2, a los proveedores, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma con muchas compañías para hacer viajes, y antes de elegir el hotel, vemos sí, el precio es importante definitivamente, pero también vemos lo que impacta una noche de estancia de nosotros por hotel. Y entonces sí hacemos una combinación de precio, pero también del impacto que estamos generando. Entonces en esa parte sí la compañía está muy en ese sentido. Y la primera pregunta es, hay proyectos que nos han invitado, proyectos bien interesantes para construir resorts en el Caribe, pero a la hora de evaluar son muy contaminantes. Entonces, y al no haber una estrategia de mitigación, decidimos nosotros declinar en este proyecto. Nosotros, como bien comentas, no somos generadores, pero sí participamos en este tipo de proyectos, y cuando vemos que no es viable y no hay medidas de contención o de mitigación del impacto social, declinamos. Es un no para nosotros. Con mucho gusto, me parecen dos excelentes preguntas, de verdad pones, ¿no?, de los acentos en temas muy sensibles y muy interesantes, y que además son el reto de ahora y del futuro. Nosotros tampoco somos generadores, somos usuarios calificados. Eso no nos exime, pues, ¿no?, digamos, nos facilitan algunas cosas y desde luego nos complican otras. Cada vez más estamos comprometidos a que nuestra cadena de valor se vaya volviendo más sustentable, ¿no?, más respetuosa, más social, más ambiental. Estamos, desde el año pasado, somos parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y eso viene de la mano pues con 10 principios y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también viene de la mano con un compromiso de hacer que tu cadena de proveeduría cada vez más se vuelva una cadena comprometida, ¿no?, con lo social y con lo ambiental. Entonces, tenemos código de ética, contratos que traen esa cláusula, firma, invitación, ¿no? Todavía no, creo que no estamos en una posición donde todos nuestros proveedores estén en el mismo lugar, porque pues sí, tenemos 7.500 proveedores, entonces el reto, digamos, de asegurar que todos cumplen con todo lo que quisiéramos, probablemente nos toma un
tiempo, ¿no? Pero también eso significa que cada vez más estamos teniendo en cuenta las repercusiones ambientales, sociales y económicas al mismo tiempo, o sea, pensando en la sustentabilidad en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, eso nos pone en un lugar muy interesante a futuro de pensar en cómo le vamos haciendo para comprar energía en lugares donde haya menos impacto social, y además cómo entramos a las comunidades no solo pensando que es un nodo o que es un centro de carga, ¿no? Sino una comunidad en la que estamos haciendo cosas. De Acero, pues por su tamaño, viene de la mano con Fundación de Acero y con Universidad de Acero. Y entonces Fundación de Acero pues apoya, ¿no? El año pasado creo que el cálculo, no me acuerdo exactamente el número, pero el cálculo era por ahí de 200 organizaciones de la sociedad civil que están haciendo cosas de impacto directo en las comunidades en las que están, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues de cada vez más transitar al impacto social, ¿no? En ese sentido. Y Universidad de Acero está empezando a tener cada vez más cursos y queremos hacer toda una nueva vertiente, que queremos llamarle Green Academy, ¿no? donde verdaderamente estamos seguros que los 11,000 personas que trabajan con nosotros todas son un embajador, ¿no? De sustentabilidad, de cambio climático. O sea, cada persona sabe no solo cómo contribuye a la empresa, sino cómo contribuye a nivel personal, porque al final ni es un problema solo de las empresas, ni es un problema solo de las personas. Por un lado, en comparación con lo que emitimos como industria, pareciera que la contribución personal es muy significativa, muy simbólica, pero no necesariamente en términos cuantitativos pues abona tanto como si de repente mejoramos algo en un horno, ¿no? O sea, entonces como que tenemos que hacer las dos. Por un lado, concientizar, capacitar, crecer esa conciencia, pero al mismo tiempo pues también comprometernos con la tecnología de más alta calidad, de menos contaminación y tal, pues para cada vez ser más conscientes con todos nuestros insumos. Un ejemplo muy bonito que tenemos es el agua, y les pongo este ejemplo porque además es muy controversial siempre. Nosotros usamos cada día más agua tratada, y eso en general es un beneficio pues para los municipios que la están tratando y para nosotros como industria. Al mismo tiempo pues sabemos que la coyuntura hace que si usas más agua tratada que aguas de pozo, empiezas a perder los derechos del pozo. Entonces hay todo un problema ahí de pues legal, ¿no? De coyuntura jurídica, política, etc. Pero ¿cómo le haces para incrementar tu uso de agua tratada? Pues tienes que tener al municipio que está reciclando las plantas tratadoras de agua residual, ¿no? Las PETARs. O sea, atrás acaba de decir, pues yo quiero comprar más del municipio y menos de explotar el ecosistema, pues tiene todo que haber un proceso grande, ¿no? Que trata otra vez de la comunidad, de las demás industrias, de las políticas públicas, del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces vamos como el 36% del agua que usamos es tratada, ¿no? Y queremos llegar pues al 80%, o sea, el punto es lo mismo que en energía, ahora necesitamos que haya, ¿no? Suficiente. Muchas gracias, Paulina. Jorge, de tu lado, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, solo un par de cosas y creo que en términos de educación es un poco como en casa, ¿no? Creo que cuando le muestras ejemplos a tus empleados de que eres congruente con tu política de sustentabilidad, creo que rápidamente se enganchan, entienden y aportan, ¿no? Algo muy interesante es que nosotros manejamos solo madera de bosques sustentables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, realmente tenemos que presumir en términos de sustentabilidad sobre este esquema, ¿no? Un ejemplo que creo que le ha ayudado mucho a engancharse a nuestros empleados. Tenemos por ahí algunos acuerdos que recién cerramos este año con un bosque en Chiapas. Este bosque hace muchos años era un bosque de madera que le llamamos dura, y bueno, empezó a deteriorarse y se convirtió en un campo ganadero, ¿no? Ahora, con los apoyos internacionales, pues hemos logrado reconvertir este campo directamente de nuevo en un bosque, ¿no?
son cosas que creo que enganchan mucho a la gente. Y bueno, para cerrar, dentro de la organización tenemos una meta que es educar a 1 millón de personas en economía circular y refiriéndonos no solo a nuestros empleados, a nuestros socios comerciales, a nuestros proveedores. Entonces creo que va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar las cosas? Por ahí escuchaba de Luis Carpulin. Bueno, pues es la esencia, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a compartir recursos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, no sé si por parte del público haya otra pregunta. Igualmente, si no, por acá la gente que nos manda en digital nos pone una pregunta que siento que también es muy buena para ir escuchando conclusiones. La voy a leer tal cual. Su cartita a Santa Claus para la siguiente administración, considerando que México y Estados Unidos cambian de administración y que hay exigencias bilaterales que en ambos países. No sé quién le quiere entrar y también se nos van regalando sus conclusiones. Bien, entonces, Carta Santa Claus, híjole, siempre es una utopía, ¿no? Pero bueno, vamos a echar la utopía al aire. Pues realmente las dos candidatas que se ven, bueno, creo que se dice candidatas, o cómo se dice, contendientes a la presidencia, las dos son pro renovables, son pro energía. Claudia es ingeniera física, no le va a decir reguiletes a los aerogeneradores como otros políticos. Estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente aquí en el DF, entonces estamos ansiosos para ver qué proponen, porque no sabemos todavía nada, todo el mundo apoya a uno y otro, pero nadie sabe qué propuestas hay. Y bueno, Xochitl pues también es pro renovable, pro negocio, y es también una buena noticia. Entonces no pediríamos tanto, pero si quisiéramos pedir, los usuarios calificados hoy solamente son las grandes empresas arriba de 1 megawatt de demanda. Ya tienes el tamaño para sentarte en una mesa y negociar con otros generadores, no solo CFE. Todas las demás empresas, pymes, etcétera, pues tienen que comprarle a CFE, ¿no? Entonces, el ticket de entrada quisiéramos bajarlo. Yo también soy como presidente de la Comisión de Energía en Coparmex, Puebla específicamente, y estamos promoviendo eso, que el usuario calificado entre con medio megawatt, o sea, con un ticket de entrada más chiquito, y pueda sentarse en la mesa a negociar energía con algún otro suministrador más limpio, más rentable, más favorable, ¿no?, para la empresa. Otra es la solar. Digo, en Chile y en otros países puedes generar hasta 2 o 4 megas solares con un trámite relativamente rápido de un mes, ¿no? Aquí en México es 0.5 megawatts, son como 1000 paneles, ¿no? Entonces es un umbral que ya nos quedó chico, y es que si lo subiéramos a 1 megawatt, que es lo que estamos proponiendo, subir 1 megawatt en la generación in situ, en generación distribuida, esa sería otra carta Santa Claus que nos encantaría. Y ya la tercera sería que la información fuera verídica, ¿no? Que la información que arrojan y que manejan, ¿no?, los medios políticos, pues que sea pro vida, ¿no?, pro rentabilidad, pro sustentabilidad. Eso creo que sería de mucha ayuda, porque mucho daña la desinformación. En este sexenio, cuando entró Andrés Manuel, había 233 megawatts en los techos de México, y hoy por hoy hay cerca de 800. Entonces realmente casi se triplicó la energía anual solar en generación distribuida, y eso nos da mucho gusto. O sea, si alguien que estuvo frenando todo creció la industria 3 veces en este tiempo, pues estamos muy pues ansiosos de ver qué pasa en los próximos años. Muy contentos. Gracias, Luis. Qué importante escuchar ese optimismo de tu lado. Ariel, ¿qué nos cuentas? ¿Con qué nos despedimos? Mira, bueno, antes de las conclusiones, la carta de Santa Claus va un poco alineada a lo que dice Luis, sin importar, yo creo que las 2 o 3 opciones, sin importar qué gobierno, qué partido quede, creo que la carta de Santa Claus siempre va a ser que estén dispuestos a sentarse en la mesa y ver cómo si generamos todos como sociedad, otra vez insisto, la industria privada, el gobierno, las universidades, educando a la gente, cómo creamos las condiciones
acciones para incentivar más el uso de energías limpias. Para mí sería, ¿no? Es sentarnos a ver cómo sí definitivamente poder establecer incentivos, como bien dice Luis. En Alemania no es casualidad que el 80 o más del 80% de la energía provenga de energía solar. Hubo muchos incentivos para que esto sucediera. Entonces, pues tratar de replicar unos best practices de otros países. Y tal vez no sea solo para el gobierno, sino una carita Santa Claus, es que como sociedad entendamos que este tema nos impacta a todos. Todo lo que hacemos, el hecho de estar usando energía para este evento, el habernos trasladado, o sea, si sumamos la huella de carbono que generamos todos los que estamos aquí por venir aquí, y así te puedo dar muchos ejemplos, tenemos que hacernos conscientes de eso. Yo pienso que cuando como sociedad entendamos el impacto que estamos generando en cada una de nuestras actividades, pues pienso que vamos todos a tomar acción. Hoy sería mi carta para Santa Claus, más que para el gobierno, como sociedad, que tomemos acción. Muchísimas gracias. Paulina, ¿qué nos platicas para ir cerrando el panel? Creo que la carta Santa Claus es muy clara, por lo menos este panel que tiene un poco de sesgo. Tiene que estar sostenibilidad en el centro de todas las discusiones, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones, y pensando no solo en energía, que desde luego es una, ¿no? En energía asequible y no contaminante, pero yo sí regresaría a que estamos en 2024, tenemos 6 años para la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 puede ser muy controversial, ¿no? Podríamos quitarles y sumarle una serie de cosas, pero al final que hubiera habido un consenso mundial de cómo nos imaginamos el futuro, qué queremos, cómo lo medimos y hacia dónde, ¿no? Y muchas de las cosas que nos pueden ocurrir están ahí. Pero sobre todo la reflexión, hace rato decíamos, de pensar en todo lo social como ambiental, económico, todo lo económico como social, ambiental. O sea, ¿cómo empezamos a dejar de pensar el mundo, la producción, el consumo, el desarrollo en silos, ¿no? La propia administración pública y los presupuestos federales. O sea, ¿cómo dejamos de ver todo por pedacitos y nos damos cuenta que la evidencia es muy contundente? O sea, el IPCC y su sexto reporte está ahí, es público, todo el mundo puede leer, ¿no? Y es como 1, 2, 3, señores, nos tenemos que apurar. O sea, no es si queremos, si podemos, si... Entonces, tenemos que dejar de tener microdiscusiones sobre sostenibilidad o sobre medio ambiente aisladas de toda la reflexión social, porque al final somos un país con unos retos sociales históricos también, ¿no? Y entonces, en la medida en la que podamos integrar y pensar en sostenibilidad como parte estructural de un plan nacional de desarrollo, de un presupuesto de egresos a la federación, de una distribución de competencias, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que eso es sin duda compatible pues con cualquiera de las alternativas, ¿no? Y lo han mencionado, las candidatas lo traen en la agenda, ¿no? En la medida en la que como ciudadanía nos sumemos, o sea, hacemos nuestra chamba como industria, como sector privado, o sea, ¿no? Nos vamos sentando a platicar, a arreglar y a apostarle un desarrollo que sea sobre todo y en principio pues sostenible de aquí a los próximos 6 años. Muchas gracias. Jorge, de tu lado, ¿qué nos dices? Bueno, creo que más que carta a Santa Claus, y coincido con todos los panelistas, creo que va a ser un trabajo en equipo de todos, ¿no? Tiene que esforzarse el gobierno en dar los medios de infraestructura. También tenemos que trabajar en equipo, toda la iniciativa privada, pero igualmente la comunidad, ¿no? Entonces creo que va a ser un esfuerzo de todos. No está fácil, se nos acerca el 2030 como comentabas, y creo que los retos son sumamente agresivos. Solo para cerrar, Franco, creo que el futuro viene en términos de economías circulares, ¿no? Es decir, poco a poco la mentalidad tendrá que ir cambiando y acercándonos a la circularidad, al reuso, al reciclado, en fin. Y creo que es un tema no menor el que vamos a tener que ir compartiendo con todos nuestros socios comerciales. Y bueno, quisiera cerrar definiendo que pues trabajando en equipo pues nos vamos a concentrar como organización en tener un mejor negocio, una mejor comunidad y un mejor planeta, ¿no? Bueno, finalmente completamente alineados con todas las lineamientos de la ONU, y creo que en la medida que todo el mundo vaya adoptando esto, bueno, vamos a ir cerrando brecha hacia el mismo camino, ¿no?
pues muchísimas gracias Jorge, Paulina, Ariel, Luis por esta gran conversación. Nos dejan insights y reflexiones muy importantes. Escuchamos metas, tecnología muy valiosa y sobre todo pues encaminado a algo que como humanidad necesitamos. También muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en digital, a todos los presentes, también por supuesto a todos nuestros patrocinadores del día de hoy: Exdata, Coines RC Abogados, DocuSign, Ergosolar, Rocky, Mundi, UKG y iOS Offices. Muchísimas gracias a todos y los invitamos también a seguir la conversación en nuestro cóctel de network que hemos preparado para la clausura de este evento. Muchas gracias a todos.